Vale, pasamos al punto número 5. Punto número 5, el plan de Dios se hará y proveerá todo. Esto está muy padre porque, primero que nada, vamos a irnos a Lucas 2 y vamos a continuar leyendo el versículo número 5. Dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aquí vamos a ver un problema bien grave. Pero voy a pasarlo a algo bien común. Primero que nada, aquí tenemos uno de los problemas, como dije, más comunes para empezar algo. Esta es la vieja y confiable excusa para dejar algo, no cumplir un propósito, una meta. Y saben, lo más triste, es común, es global, es el fenómeno del 100% de las personas y la excusa aceptada por todo el mundo. Si tú te pones la propuesta y luego le dices a tu compa, tu mejor amiga, amigo, hey, tú habías quedado en que ibas a hacer tal meta. Sí, pero me quedé sin dinero para ello. Ah, no, pues no pasa nada. Es válido, es válido. Y no es válido, no cuando es con Dios. Sí, para tal vez cualquier meta, pero no a lo que vamos a ver. Estamos viendo que el plan de Dios se hará y Él proveerá todo, de modo de que no hay una excusa respecto, vamos a decir, a la falta de dinero. Y es que está bien cañón porque también como padres no hay dinero y ya frenas todo, tanto una salida, un deseo. Es una barrera grande. Pero vamos a ser reales. Aquí, en este punto que parece que no se ve, pero ahorita lo vamos a conectar. No solo se refiere a dinero, sino a recursos. Y te preguntas, ahora sí, vamos a conectarlo. ¿Qué tiene que ver el recurso con una mujer encinta? Y pues obviamente parece que nada, pero vamos a ver que sí. Bueno, con mucho cuidado y respeto vamos a hablar de cosas físicas que resultan de cosas espirituales. Y estas cosas espirituales pues llegan a lo físico. Y sin darle el sentido doctrinal al contexto completamente o aún del pasaje, sino vamos a sacar primero detalles de doctrina y luego lo vamos a conectar con lo físico y luego para poderlos aplicar. Entonces, primero que nada vamos a leer un versículo que dice Efesios 5, 21 al 24. Someteos unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer. El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. De verdad, aquí hay un principio bien hermoso que hay que entender. Obviamente todas las mujeres de payacate verde o morado y las feministas extremistas, irreales y fuera de una perspectiva real, van a ponerse en contra de la Biblia. Y cuando checan estas cosas, mucho más. Pero no les dan todo el valor y sentido. ¿Por qué? Porque se oye físico y esto realmente empieza en lo espiritual. Primero tenemos que tocar lo espiritual para llegar a lo físico. Como en otros puntos, primero hay que llegar a lo físico para entender lo espiritual. Y aquí, al parecer, podemos ver cosas físicas que nos revelan algo espiritual. Pero primero hay que verlo de punto espiritual para que realmente lo físico entonces revele algo espiritual. ¿Esto aplica al matrimonio físico? Sí, pero si leen lo primero
dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y la palabra someteos ya está sometiendo al hombre. Y no es en el sentido de esclavitud, de obediencia ciega, sino va más allá. Pero vamos a verlo. No tanto porque no es lo importante, pero sí los detalles que necesitamos. Vale, y vamos a ver lo bonito. Esto está, en serio, está muy bonito, tanto como hombre como para mujer, y lo voy a ir tocando sobre todo en la aplicación. Vale, entonces no se cierren, pero estos principios tenemos que verlos espirituales. Primero que nada, para ver la enseñanza para el matrimonio, que es muy, muy especial. Entonces aquí vemos la figura donde Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Y es el punto espiritual. Primero que nada, establezcámonos. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia, ¿ok? Mujeres representan el cuerpo. No solamente son el cuerpo, representan el cuerpo. ¿Por qué? Porque es la fuerza, la actividad, la productividad que puede llevar la iglesia en su pancita bonita embarazada a los hijos espirituales, y para ello requiere provisión de Cristo. Entonces ahí ya van a conectar cosas bien bonitas y le quitas todo el sentido de patriarcado. Aquí no entra el patriarca de los hombres sin Cristo. O sea, primero mete a Cristo. Como hombres muchos son bien exigentes y me ha tocado, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Para ahí primero metes a Cristo. Entonces ahí de repente muchos van a estar corriendo y viviendo porque no quieren hacer lo bueno, no quieren someterse en el temor de Cristo. Es decir, primero que nada te sometes a Dios para vivir principios, estos principios donde tú puedes ser la cabeza, pero de forma figurativa. Esto lleva a ser un líder, pero no un dictador, no el dueño, no la persona más importante, no el que dice y ya, no. Es el líder que va a tener que llevar a la mujer en su cuidado completo para que pueda ser lo mejor que ella puede ser. Por lo tanto, aquí está exigiendo que el hombre sea pues, el príncipe que todas sueñan real, porque hay veces que dicen las mujeres que no, es que yo quiero un hombre así, que lea la mente y dice, espérate, ahí ya no hay madurez. Cuando la mujer quiere que el hombre lea la mente, ya no hay madurez. Por eso tienes la boca para poder decir, sabes que me gustaría estas actividades contigo, ¿puedes hacerlas? Ah, ok, yo ya capto, vamos a hacerlas poco a poco de acuerdo a las posibilidades, y entablan una buena conversación sin pleitos. No es necesario pelear de la forma inadecuada por las cosas que se quieren. Hay que tener, es que te debe de nacer claro que le van a hacer al hombre que entiende a su mujer, y para eso hay que hablar, conectarse, conocerse. Entonces, repito, vamos a aterrizarlo primero a lo espiritual. Entonces tenemos ahí la panza bonita embarazada y a Cristo dando ese cuidado, atención emocional, donde, porque estás enojada, y ahí es, tienes, la mujer quiere que sepan que porque está enojada, cuando muchos de los hombres son muy prácticos y no tienen la misma intuición emocional. Por eso aquí entra bastante la mujer para ayudar al hombre a aprender. Un hombre que se somete a Dios puede aprender estas reacciones emocionales, que si nada, se enojó, yo hice algo o ella necesita algo. Entonces pueden platicar más para llegar haber completamente entendido esas necesidades emocionales y también algunas necesidades físicas. Vale, entonces ahí ya está. Si agarra una forma bien diferente y agarra un sentido
bien bonito. Cuando la mujer está embarazada, para el hombre es muy fácil buscar consentirla, buscar cuidarla, porque para la mujer pues es una etapa bonita, pero difícil. Y ni se diga el parto, que es un momento de gran dolor. Pero muchas veces la mujer desea alguna cosa en un momento y el hombre hace otra. La mujer quiere una hamburguesa, el hombre le trae un burrito y se hace un problema porque no le leyó la mente. Ahí es cuando madurez de ambos. La mujer tiene que hablar, el hombre tiene que aprender a escuchar. Ahí sí está la diferencia. Ahí sí hay un problema cuando la mujer sí habla y el hombre no escucha. Pero si la mujer quiere que le lean la mente, pues ahí ya tenemos un problema, que no está la mujer completamente entendida de la realidad. Su perspectiva está basada solamente en verse a ella misma, por eso no puede compartir lo que tiene en el corazón. Entonces vamos a ir aterrizándolo a lo físico, después de ver que el cuerpo pues representa la iglesia y a la misma vez a la mujer que da a esos hijos espirituales. Entonces tenemos aquí el problema para José María radica en que es un viaje peligroso que pone en riesgo tanto a madre como al bebé que está en la panza, en este caso a Jesús que está en formación en un nivel muy avanzado, y donde la mujer embarazada tiene un peso mucho mayor que tiene que cargar y someterse a un viaje a pie se vuelve muy difícil, incómodo, cansado. Este viaje para María es toda una complicada travesía. Y en la actualidad, a pesar de que no tienen que caminar mucho para viajar las mujeres, tienen prohibido viajar a partir de la semana 28 en adelante. ¿Por qué? Porque puede tornarse en una complicación. Y si se viene un parto, pues ahí nadie, casi en el avión, casi no es que, pues ahí tenemos un doctor preparado. No, hay ciertas formas, cierta estructura que ya está establecida para hacer todo más fácil y evitar cualquier riesgo. Y por eso mismo se tiene prohibido los viajes desde la semana 28 en adelante. Entonces vamos aterrizando esta partecita de la doctrina y hacer la aplicación devocional para que el cuerpo pueda hacer su función. Necesita recursos, comida, actividades de aprendizaje, práctica para hacer lo que debe hacer. Cuando Dios comienza el plan, es normal que nos lleva al desierto donde no tenemos nada. Al contrario, mucha necesidad, riesgos también pasamos. Sin embargo, no nos lleva para quedarnos ahí. Solo es un breve momento donde, pues obviamente toda esta dificultad nos va a preparar y al avanzar en el camino llegamos a Belén, tierra de pan, donde ahí va a ser el lugar donde va a nacer la salvación. Pero no se trata de que llegamos y ya está ahí la salvación. También hay que llegar a preparar todo y eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Entonces, en ese proceso tenemos que ver que hay necesidades, pero hay que seguir avanzando, pues Dios suplirá todas las necesidades. Es un principio que habrá en la vida de todo el mundo y podemos ver el principio desde Génesis hasta Apocalipsis. Y checa Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sustente por 1260 días. Prácticamente Lucas 2, este versículo, esta parte también es un símbolo profético de cosas que pasarán con el pueblo judío en la gran tribulación. Por eso estamos hablando de aquellos días, que es la gran tribulación, y también habla del nacimiento de su salvación. En este caso también muestra este pasaje más adelante, Apocalipsis 12, muestra más adelante ahí un nacimiento que Dios va a tomar cuando nace para la gloria de Él, y exactamente es lo mismo, pero con detalles para el pueblo judío que hoy podemos aplicar devocionalmente justamente como este versículo, que para nosotros es el pasado y Apocalipsis es el futuro y prácticamente es lo mismo. Entonces, en este punto
que Dios cuida de su cuerpo, la iglesia, recordando que todo bien viene de lo alto y que el sol brilla para todos cuando viene esta gran tribulación y que no merecemos. Aquí es gran tribulación injusta para la gente justa, o sea, están pasando cosas que no merecemos, injusticias que no merecemos, pero Dios está con nosotros, estamos caminando con Él, tenemos una relación con Él, estamos haciendo todo excelentemente bien. Aquí es donde Dios trata un poco diferente que a todos y es donde vemos en la escasez o en el desierto, pues tiempos de abundancia para hacer la voluntad de Dios y su plan. Y ahora solo son momentos muy especiales, pero en toda esta dificultad hay bendiciones. Donde podemos decir, híjole, si estamos consentidos, sí, en serio, estamos consentidísimos por Dios y a lo mejor no deja caer toda la bendición para nosotros porque esta va a ser hasta que lleguemos a la tierra de Belén y nazca la salvación. Ahí sí se va a dejar caer toda la bendición, pero aún no. Sin embargo, sí va a haber momentos difíciles donde pues simplemente vamos en oración a Dios y ellos necesitamos esto, el otro, y Dios va a tener esos detalles bien magníficos, bendiciones bien grandes, pero no es toda, ¿no? Uy, la que viene más adelante de la gran tribulación es de lo mejor y lo puedes ver también ilustrado porque prácticamente los principios los podemos ver también en la vida de Job. Ese libro de la gran tribulación, uno de los libros donde podemos ver muchos versículos muy marcada la gran tribulación que van a vivir los judíos, que apunta a Apocalipsis 2:6. Tremendo libro, ¿no? Muchos dicen, ¿cómo puedes decir que es veraz? Pues es que hay unas estructuras que si tú las estudias bien, coinciden desde y son autores, hombres diferentes, influenciados por el mismo Dios, que es realmente el mero autor verídico que al final escribió un solo libro. Y si tú sacas todos esos detalles, puedes ver por qué sí creemos que ese libro está verazmente tremendo. Entonces, aquí en este punto lo que vamos a ver es que Dios va a suplir las cosas para que nosotros podamos caminar a esa salvación, para que nosotros podamos caminar en su plan. Así que hay que prepararnos, lo cual nos va a llevar al siguiente punto, pero antes de llegar al siguiente punto, repito, lo que estamos viendo es el punto número 5, el plan de Dios se hará y Dios va a proveer todo, ¿vale? Entonces vamos al punto número 6, el plan de Dios se hará y hay que prepararnos para esta salvación. Aquí vamos a recordar un pedazo de la historia porque vamos a leer Lucas 2:6 ahora y dice, y aconteció que estando a ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Bueno, primero que nada en la historia de nuestra cultura se dice que María llega y ya está con los dolores de parto y nace el mismo momento que ya no es así. Aquí dice que aconteció que estaban ellos ahí y se cumplieron los días de su alumbramiento, es decir, ellos estando varios días ahí, si no se diría en el momento que llegaron, se cumplieron no dice así, dice estando ellos ahí, o sea, unos días, pueden ser de 2 a varios, yo creo que fueron varios más, porque también habría José y María preparar el lugar donde se están quedando y todo para recibir a su primogénito. Vale, entonces tenemos que entender que aquí estamos desmintiendo el nacimiento de Jesús, como en la tradición ya lo aplican como una ley, y no es así. Hay muchos detalles que cambian, por ejemplo los animales, tampoco es así. Y muchas veces por la forma de las casas, pues burros no están adentro y tampoco ellos se quedaron en la intemperie. Tampoco sabemos si hacía frío o calor, que dicen que es muy posible que en aquel tiempo sí hizo algo de frío, muy posible que sí, pero ellos no, pues no, nada que ver de que había un burro adentro de la casa, porque se quedaron en casa, más adelante vemos eso.
Vale, aquí voy a abrir un paréntesis leve. No olvidemos que todo bien viene de lo alto, ya lo dije, sol brilla para todos y Dios bendice a buenos y a malos. A todos los bendice, pero con bendiciones de necesidad y bonitas y todo, pero no con la máxima de las bendiciones. Muchos cristianos que andan viviendo su vida aquí en el mundo y con Dios de una forma inconstante y en pecado o haciendo cosas bien malas, también los bendice Dios, pero no en su máxima bendición, como es el caso que van a tener aquí después de la gran tribulación. Entonces, ahora sí, vamos a un poquito más sobre este mismo punto. Es que siempre vamos a tener una oportunidad, primero que nada, para recibir a Cristo como Salvador, donde comienza un camino de la salvación que dura toda la vida. Después tendremos otro momento de gran tribulación, cuando estemos en el camino ya con Dios, haciendo las cosas bien, tenemos una relación con Dios, leyendo y orando, eso nos hace que no vivamos en pecados. Ahora, todos tenemos el mal y todo el mundo peca, pero ya no vivimos en pecado, ya no estamos atados a nada ni ningún vicio. Sí tenemos quizá fallas como todo humano, pero no, repito, no vivimos pecando a diario por gusto y placer y todo. Una falla no es vivir en pecado. Una falla es algo que tiene que pasar porque somos humanos y no somos perfectos. Pero entre más conocemos a Dios, más oramos, más leemos, más nos limpiamos y llegamos a estos puntos donde Dios quiere llevarnos a un gran nivel, pero entramos en una preparación donde se vienen problemas. A ver, hay tiempos donde van a venir problemas, chiquillos y todo, y muchos, pero no son nada. Aquí ya que entras a la gran tribulación, ya estás haciendo las cosas muy bien, tienes una relación con Dios muy bien, pero los problemas y las guerras están muy, muy graves. Persecuciones, etapas de gran sufrimiento, la mayoría es por todas las cosas que ahora sí que no las merecemos y nos buscan afectar al punto que quieren quitarnos la paz, quitarnos la estabilidad. Si tenemos riqueza, quitarnos la riqueza. El chiste es afectarnos y muchas veces son gente cerca de nosotros y sin tener nada malo que hicimos. O sea, no lo debemos. Somos realmente inocentes y están pasando cosas muy graves, bien duras, donde mucha gente está ciegamente atacándonos pensando que está haciendo lo correcto. Entonces, una cosa es que hiciste mal y te llegan muchas, muchas peleas bien graves porque pues la regaste y ahora tienes que pagar todo lo que hiciste mal. O sea, lo que siembras mal lo estás cosechando y no es la gran tribulación. Aquí es cuando ya hiciste las cosas bien, hiciste tu parte y aún así te viven atacando gente que no debería atacarte, que cree que está haciendo lo correcto, pero está haciendo incluso cosas ilegales con la misma ley para afectar. Son muchas cosas y son muchas áreas diferentes en las que somos atacados. Una gente los atacan en el trabajo, otras de forma legal, incluso gente llega a la cárcel siendo inocente. Y lo vemos en la vida de Jesús. Cuando él fue llevado a prisión, lo latigaron y ahora sí que le hicieron un juicio completamente ilegal, violando todos los derechos humanos posibles, tanto de la ley judía como de la ley humana, romana. Te pasaron todo, todo bien grave. Y está bien cañón porque todo esto es puros intentos de frenarnos, porque lo está llevando el diablo al final de cuentas, usando a marionetas que son gente cercana a ti. Pero al final de cuentas, son pequeñices comparado con lo que Dios está haciendo. Y lo más triste es que hay momentos en que no lo vamos a ver así, lo vamos a sufrir gravemente.
y estamos bien con Dios y queremos decir como, ¿cómo me está pasando eso? Si yo no debiera pasar eso, estoy haciendo las cosas bien. Una vida, digamos que casi perfecta, pero pues viene la gran tribulación y pone patas arriba a nuestro mundo. Y en este momento de dolor y de batallas, pues es algo similar a esos de 30 minutos a 3 horas más dolorosas de la expulsión del bebé en un parto. ¿Vale? Entonces, repito, estamos viendo ya el punto 6. El plan de Dios se hará. Entonces, de nosotros necesitamos prepararnos para su salvación. Igual leer otra vez el versículo. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Aquí es cuando ya llegamos a Belén y la salvación está naciendo. Lo más interesante es que en todo el gran dolor que puede alguna forma, alguna persona sufrir en este momento de gran tribulación que se compara a lo más doloroso de un parto, pues así como en el parto también hay lo que digamos, eso de anestesia y la raquia y todo eso. Es bien interesante que también los que estamos haciendo las cosas bien tenemos algo parecido a nuestra anestesia. Lo más cañón es aquí que el dolor es por todos lados. La gran tribulación te pega mentalmente, te pega emocionalmente. O sea, no solo hiere lo que más te duele en el corazón, sino trata de doblar todos tus pensamientos y tronar toda tu fe para que empieces a dejar de creer. Entonces, tenemos una lógica y una, digamos, esencia de fe, que creemos en ciertas cosas que podemos hacer imposibles. Sabemos que son imposibles, pero creemos que podemos contra esas cosas imposibles. Pues el diablo dice, no puedes contra lo imposible, y se pone bien grave la cosa. Pero cuando realmente nosotros tendemos completamente a direccionar nuestro enfoque en Dios y la fe en eso que Él ya nos llevó a aprender, o palabra que Dios nos ha dado. Si nosotros nos enfocamos en ese momento, por más poderoso que sea el dolor, hay un tiempo de paz, un tiempo de anestesia que dices, necesitaba volver a leer lo que Dios me habló. Y hay veces que necesitamos leerlo todos los días porque las actividades diabólicas, por así decirlo, usadas por humanos, nos están atacando a tal punto que dices, no juegues. Haz de cuenta que somos hombres ahora sí que en un pelotón de fusilamiento que nos están acribillando con todas las armas que tienen. Y tú estás escuchando o recordando lo que Dios dice y hay paz, hay tranquilidad. Entonces, regresando al punto que estamos viendo, el plan de Dios se hará a prepararnos para su salvación. Necesitamos ver algunas cosas, la preparación, y recordar el punto pasado. Hay que orar primero pidiendo que Dios supla todas las necesidades, todas las cosas que necesitamos para seguir preparándonos y hacer nuestra parte para prepararnos. Entonces, la primera cosa, como ya lo dije, pues necesitamos recibir palabra de revelación de su plan. Dios te va a decir qué va a pasar, qué vas a hacer, qué es a donde Él te lleva antes de meterte en la gran tribulación, o te va revelando poco a poco en cada caminar del viaje. Cada día de esta gran tribulación, Dios va revelándote todo el plan. Y habrá varias cosas que estén apuntando a ello, pero hablando de tu vida diaria, hablando de el exterior que no tiene que ver con tu relación, aún en el exterior, Dios va mostrándote algunas como señales. Entonces aquí hay que pedir que Dios abra tanto nuestros ojos, nuestro oído, incluso el olfato, el tacto y el gusto, porque Dios habla por donde le da la gana, además de que necesitamos
certificarnos, por así decirlo. O sea, dejar bien concreto, entender completamente lo que Dios nos ha hablado, bien cerciorado en la Biblia, y ahora sí abrir todo nuestro entendimiento para ver que sí, Dios nos está llevando por ahí, donde nos habla por cosas externas, incluso por personas cristianas, incluso por incrédulos y hasta gente que está en contra de Dios. Dios usa a quien quiere, y me ha pasado, está bien loco que gente que no cree en Dios me dice lo que yo estaba preguntando a Dios. Yo me quedo, ¿qué pasa con eso? O sea, Dios está usando al diablo para confirmarme lo que me está hablando en la Biblia. Está re chulo eso. Pero el centro de la revelación del plan es en su palabra. Así que de ahí no se mueven y empezamos a caminar a Belén. Y en cada etapa de este viaje, prepararnos completamente desde antes hasta que ya estamos aquí, donde está el nacimiento de la salvación, porque Jesús, ahora sí que diciembre festeja el nacimiento de Jesús, que significa Salvador. Él es la salvación, y aquí está naciendo, y en tu vida también van a ser ese Salvador. Lo que tú tienes que hacer es prepararte en este viaje para hacerlo y lograrlo con excelencia hasta llegar al nacimiento de esta salvación. Y Romanos 13, 11 y 12 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Así que cada detalle que debemos preparar son las cosas que Dios va a usar para salvación, tanto de nosotros como también de los que nos rodean, y cada cosa regularmente son nuestras áreas o instrumentos que tenemos, que muchas veces pueden ser de uso humilde y Dios las lleva a nivel más glorioso. Pero eso de llevarla a otro nivel lo vamos a ver en el siguiente punto.